Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV de nuestra universidad, la Universidad de Talca. Los polímeros tienen diferentes usos, entre otros el transporte de fármacos, la captación de pesticidas, entre tantas otras aplicaciones. Para conversar sobre este tema, hablaremos con el profesor Adolfo Maricán del Instituto de Química de Productos Naturales de nuestra universidad. Acompáñenos. El profesor Adolfo Maricán es químico de la Universidad de Chile. También es doctor en química de esa casa de estudios. Es profesor conferenciante del Instituto de Química de los Recursos Naturales de la Universidad de Talca. Ha realizado investigaciones en el área de desarrollo de metodologías de extracción y detección de compuestos traza en diversas matrices, además de desarrollo de aplicaciones analíticas para polímeros inteligentes. Ha participado en más de 15 publicaciones, en diversos proyectos de investigación y un proyecto Fondesit de iniciación. En este capítulo del programa Más Conocimiento conversaremos con el profesor Adolfo Maricán del Instituto de Química de Productos Naturales de nuestra universidad. Gracias, Adolfo, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Conversaremos de química, particularmente de polímeros. Y nada mejor que, entendiendo que nuestros telespectadores no necesariamente saben de polímeros, ¿qué tal si nos indicas qué son los polímeros? Los polímeros básicamente son unas moléculas que denominamos macromoléculas, son moléculas grandes, ¿ya? Que están, como dice la palabra, viene de un término griego, donde dice poli, que es muchos, y meros, que es segmento. Entonces son varios segmentos que se van uniendo para formar estas moléculas más grandes. Bien, si bien es cierto el concepto de polímero yo lo conocía, pero no conocía la etimología particularmente el mero, que es un segmento. Ahora, estos segmentos, estas partes de este polímero, ¿cómo están constituidas? Bueno, son moléculas más chiquititas que nosotros denominamos monómeros y que en la medida que se van uniendo, ¿verdad?, van formando estos polímeros más grandes. Y básicamente tienen distintos orígenes. Nosotros tenemos polímeros naturales, polímeros artificiales. Un polímero natural muy conocido por todos nosotros es el almidón. El ADN también es un gran polímero. Así que hay distintos tipos. Yeah. Y los polímeros, voy a decir, sintéticos, ¿ustedes preparan polímeros, por ejemplo? Claro, nosotros trabajamos, valga la redundancia, sintetizando, preparando estos polímeros. Básicamente hacemos modificaciones de algunos polímeros que son naturales o preparamos polímeros totalmente sintéticos para distintas aplicaciones. Depende de lo que nosotros necesitemos, hacemos un estudio para poder ir buscando la mejor forma de prepararlo y que tenga las características que necesitamos. ¿Y existen algunas propiedades, voy a decir, generales de los polímeros que nos permitan reconocerles como tales? En general, estos polímeros tienen propiedades que son eléctricas, propiedades físicas y propiedades mecánicas. Las propiedades eléctricas, bueno, todos alguna vez hemos jugado con wincha aisladora tratando de arreglar una lámpara, etc. Eso es un polímero que tienen una muy baja conductividad eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, la mayoría de los polímeros tienen esta baja conductividad eléctrica. En términos físicos, también en la medida que nosotros cambiamos la temperatura de los polímeros, ellos se vuelven más fluidos o más rígidos, ¿ya? Y en términos mecánicos, vamos a tener polímeros que son más flexibles que otros y que pueden volver a su forma o no en la medida que cambiamos las condiciones ambientales de las que se encuentran. ¿Y esas condiciones ambientales son temperatura, por ejemplo? Básicamente temperatura. En la medida que uno va calentando un polímero se vuelve más fluido, y en la medida que uno va disminuyendo la temperatura se vuelve más rígido. ¿Y qué otras condiciones ambientales pueden, no sé, el pH, por ejemplo? Claro, en la medida que nosotros tenemos distintos polímeros, los podemos aplicar, por ejemplo, como en un ambiente controlado para que haga ciertas cosas a determinado pH.
ya, A pH propósito fisiológico. por cierto, tú como químico entiendes muy bien lo que es el pH, yo lo entiendo parcialmente, pero nuestros telespectadores no necesariamente. ¿Qué se entiende por pH? El pH es básicamente una condición que nos dice qué cantidad vamos a tener nosotros de ácido o de base en un determinado medio. ¿Ya? Cuando una cosa es muy ácida, tiene un pH Muy bajo. Y cuando una cosa es más básica, tiene un pH más alto. En Y términos, por ejemplo, un pH fisiológico, ¿de qué número sería? estamos hablando de pH 7, 7,4. Eso es lo que se maneja al pH del cuerpo humano. Ya, perfecto. O sea, las células humanas funcionan a pH 7 y algo. Funcionan muy bien en ese pH. Ya, perfecto. ¿Existen algunas metodologías que permitan, pues, desde el punto de vista químico, extraer polímeros naturales o seleccionarlos de alguna manera? Claro, o sea, por ejemplo, uno que está retomando hartas fuerzas son los alginatos. Alginatos. O asociados con qué están. Que se extraen de las algas. De las algas. Claro. Entonces, son polímeros que son de origen natural. Uno los extrae, hace un proceso de extracción de sacar la parte que nos interesa. Y con eso nosotros podemos empezar a trabajar, a modificarlos para poder utilizarlos en nuestra investigación. ¿Y por qué obtener esos polímeros desde las algas y no sintetizarlos directamente? ¿Es menos recursos? ¿Es más, voy a decir, saludable para el organismo o para el medio ambiente? ¿Cuál es la ventaja de obtenerlo desde las algas? Es una combinatoria de varias cosas. Básicamente nosotros tenemos que, por una parte, el polímero ya está hecho en la naturaleza, entonces hacer una ruta de preparación de estos polímeros de algo que ya está hecho muchas veces es mucho más complejo que llegar y extraerlo. Y también por costo y también medioambientalmente es mucho más amigable porque tenemos menos residuos en la preparación, así que funciona de mucho mejor. ¿Y esos polímeros que obtienen, ya sea modificable o no, desde las algas, ¿para qué se están usando actualmente? ¿O qué uso le dan? Dado que estos polímeros, las algas nosotros las consumimos normalmente, son polímeros que son bastante amigables con el cuerpo humano, entonces no son tóxicos y uno puede utilizarlos en ámbitos alimenticios, en ámbitos de la medicina. Hay muchas aplicaciones que se le están dando en ese sentido. ¿Esas algas de dónde las obtienen? ¿Son algas marinas? Claro, algas marinas. Por ejemplo, el tema del alginato, se fabrican finalmente bolitas que pueden absorber mucha agua y que pueden ser vehículo para un medicamento, por ejemplo, o inclusive para algún alimento, para agregarle cierta consistencia. La celulosa también se ocupa mucho como espesante en los alimentos. Así que... Una pregunta que me surge ahora y que tal vez podría haber estado al comienzo, pero todo esto, si uno separa la química en la inorgánica y en la orgánica, ¿estos compuestos son de cuál de las dos grandes áreas de la química? Básicamente orgánica. Básicamente orgánica. ¿Y qué definiría, qué características tiene esta química orgánica y por lo tanto estos compuestos? La presencia mayoritariamente de átomos de carbono. Átomos de carbono. Sí. Con distintas estructuras. Distintas estructuras, algo de nitrógeno, de repente un poco de oxígeno, pero cosas que están muy asociadas a nuestro proceso biológico. Ya, bien. Y hay un concepto que está, voy a decir, rondando en los últimos tiempos, que es el de polímeros inteligentes. ¿Qué es un polímero inteligente, entre comillas? Un polímero inteligente es un polímero que uno prepara a gusto, ¿ya? Según la necesidad que uno tenga. Entonces, estos polímeros van a tener ciertas características que hacen que, por ejemplo, puedan capturar cierto compuesto selectivamente o nos puedan ayudar a liberar una droga, entendiendo un medicamento, de forma también selectiva. Cosa que nosotros podamos, por ejemplo, en vez de tener que estar tomando una pastilla cada 8 horas, quizás tomar una sola pastilla hecho este polímero y que esto se vaya liberando prolongadamente en el tiempo. Una pregunta, Roberto, de que también lo he visto eso en alguna conversación con personas que se dedican a la nanotecnología.
una nanopartícula respecto a un polímero, ¿son dimensiones distintas? Claro, porque nano significa que es algo que es muy, muy, muy pequeño, mientras que los polímeros en general son partículas mucho más grandes. Son mucho más grandes. Claro. Ya. ¿2 veces más grandes? ¿100 veces más grandes? No, ¿Aprox? Millones de veces más Millones de grandes, veces más grandes. Claro. Y esos polímeros inteligentes se pueden hacer como a medida de lo que necesitas que haga, que la propiedad que tengan. Exacto. En general, bueno, esto podría ser un tema de prueba y error muchas veces, pero lo que nosotros hacemos básicamente es un diseño asistido computacionalmente. En nuestra línea de trabajo trabajamos con especialistas en esta área, entonces nos ayuda mucho a no tener que estar en el laboratorio probando. Haciendo todas las pruebas. Ya. Claro. ¿Trabajan allí con ingenieros en bioinformática? Exactamente. Ya. Y me decías que entre las aplicaciones que podrían tener estos polímeros inteligentes está el ser vehículos para fármacos. Exacto. ¿Ya? ¿Existe algún uso ya autorizado por la FDA que tú conozcas? No necesariamente generado acá, sino que esté en algún fármaco que esté siendo vehiculizado por un polímero. Bueno, en general hay mucha investigación a nivel mundial sobre esto, en distintos grupos, tanto en Chile como en Europa y en Estados Unidos. Pero, bueno, el gran problema finalmente son las pruebas que hay que hacer biológicas. En humanos, finalmente. Claro, porque uno tiene que pasar por pruebas in vitro, luego tiene que pasar a pruebas en animales pequeños, luego llegar a escalar al ser humano, que eso es lo más complejo. Digamos. Claro que sí. Profesor, vamos a hacer una breve pausa y luego seguimos conversando. ¿Ya? Espérennos. Estamos conversando con el profesor Adolfo Maricán del Instituto de Química de Productos Naturales de nuestra universidad. Adolfo, estamos conversando sobre polímeros, en términos generales el concepto, y ahora nos gustaría ir un poco más en el proyecto específico que tú has estado trabajando. Resúmenos un poco para iniciar la conversación. Ya, en mi proyecto yo ocupo unos polímeros especiales que nosotros sintetizamos en nuestro grupo de estudio, que se denominan hidrogeles. 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 Estos polímeros no son dañinos ni para el medio ambiente ni para los seres humanos. Y tienen una característica muy especial, que es que pueden absorber mucha agua. ¿Ya? Entonces, la aplicación que yo le estoy dando en particular es para poder extraer desde orina y soluciones acuosas algunos pesticidas en particular, que muchas veces se encuentran en muy bajos niveles, para finalmente poder sacarlos de la orina y poder determinarlos, cosa de poder hacer un seguimiento en la población, por ejemplo, de la región, que está muy expuesta crónicamente a pesticidas. Y esos pesticidas no podrían ser detectados directamente sin su extracción, porque la concentración es muy baja. Muy baja. Y no existirían equipamientos adecuados para pesquisarlos. Probablemente sí, pero el cuento es que, como estamos hablando de fluidos biológicos, también interfieren mucho a la hora de hacer la determinación. Entonces, okay, lo ideal al hacer esta extracción es que sea lo más selectiva posible y que podamos sacar solo lo que nosotros andamos buscando. Ya. ¿Y cómo, ahí entra una curiosidad científica, cómo logran darle la especificidad al polímero para que una tal o cual pesticida? En primera instancia trabajamos con estas simulaciones moleculares de las que hablaba anteriormente, que nos da, de acuerdo al compuesto que yo quiero extraer, nos da una mayor afinidad. Entonces, en función de eso, hacemos este diseño racional de este nuevo polímero. Ya. ¿Y qué tal han ido dando los resultados? Ahora estamos en una primera etapa, que es estar montando todas estas técnicas de determinación, ¿ya? Y por otra parte estamos probando cómo
incorporan estos polímeros en primera etapa, estos compuestos, estos plaguicidas. Y han andado bastante bien, tienen una alta afinidad por estos compuestos. Ahora tenemos que ver cómo lo hacemos que el polímero lo suelte para poder determinarlo. Ya. ¿Y de cuántos pesticidas te están estudiando aproximadamente? Nosotros estamos estudiando 5 pesticidas que son representantes de 2 familias de pesticidas, que son bastante utilizados a nivel nacional, que son organofosforados y carbamatos. Así que esos son principalmente. ¿Y cuánta importancia tiene para ti y el grupo con el que trabaja el que los resultados que vayan siendo generados puedan ser mostrados a la comunidad internacional a través de publicaciones científicas? Bueno, es muy importante porque en primera instancia uno genera conocimiento, sienta bases sobre las cuales seguir trabajando a futuro. También sirve para poder pesquisar de una forma mucho más simple y rápida qué es lo que pasa, por ejemplo, en una determinada población que está expuesta a estas cosas. ¿Y cómo conoce alguien que se dedica a este tema qué es lo que está pasando en el mundo sobre este tema particular? Bueno, básicamente uno hace un recorrido por la bibliografía que hay disponible. Muchas de las publicaciones están disponibles online. Por lo tanto, uno puede pesquisar qué es lo que se está haciendo, cuál es el estado del arte referente a todas estas problemáticas. Para nuestros telespectadores, ¿cómo lo hace un científico que hoy necesariamente tiene que conocer, a diferencia de antes, que conocía su micromundo, o lo que pasaba en el país, hoy tiene que saber lo que está pasando en el mundo, lo que está publicando en el mundo? ¿Cómo accede a esa información? Bueno, hay, en primera instancia, la forma más básica es acceder a estas bases de datos que la universidad tiene disponibles para nosotros, que nos entregan mucha información de todo lo que está ocurriendo. Por otra parte, están las colaboraciones internacionales que nosotros realizamos. Actualmente trabajamos con grupos en España, especialmente en Barcelona, que buscan mucho las aplicaciones médicas de estos tipos de polímeros. Ya. ¿Y esas bases de datos están disponibles para toda la gente en su casa o se tiene que pagar una suscripción, un derecho a usarla? Bueno, la universidad ha invertido harto en eso. Son bases de datos básicamente privadas, a las cuales nosotros como académicos tenemos disponibilidad acá dentro de la universidad. Pero que, claro, en la eventualidad que uno quisiera acceder desde fuera, tiene que pagarlo tal cual como que comprar un libro. Entonces, se hace eso. A propósito de esta colaboración que tienen ustedes con España y eventualmente otros lugares, ¿qué importancia le asignas tú a esta participación, a esta formación de redes, tanto nacionales como internacionales? ¿O se puede trabajar en forma aislada, individual? Para trabajar de forma aislada es muy complejo porque uno cierra mucho el campo en el cual está actuando. El hecho de armar redes es bastante beneficioso porque uno puede aprender cosas nuevas, puede viajar también a estos lugares a conocer qué es lo que se está haciendo en el primer mundo, digamos, y ver las últimas técnicas que se están utilizando en la investigación. Así que es importantísimo todas estas posibilidades que nosotros tenemos de comunicarnos con otros investigadores. En el ámbito de los polímeros, voy a decir, en el ámbito global de la ciencia, los países más desarrollados están en Norteamérica, particularmente Estados Unidos, y Europa, particularmente algunos países de Europa, los más desarrollados. ¿Ocurre lo mismo en el tema de los polímeros? ¿O hay otros países que están a la vanguardia en el tema? Sí, básicamente también ocurre eso. Acá nosotros desarrollamos algunas cosas, ellos están en otro estadio ya de estos desarrollos, lo que nos sirve, y estas conexiones nos sirven para nutrirnos mucho de todo esto y empezar a aplicar
en nuestros estudios, así que muy importante. Bien, estamos llegando al final de nuestra conversación. Gracias, Adolfo, por acompañarnos en este capítulo. Gracias a ustedes. Y seguramente más adelante vamos a conversar nuevamente sobre otra etapa del proyecto. ¿Bien? Muchas gracias. Hemos conversado con el profesor Maricán del Instituto de Química sobre polímeros, sobre sus aplicaciones, su eventual uso en el transporte de ciertos medicamentos, tema muy relevante actualmente y también, por cierto, para el futuro, además de otras aplicaciones que, como él decía, también puede ser para seleccionar ciertos pesticidas. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.